Mi nombre es Arden y soy el hijo del herrero de mi poblado. Desde pequeño supe que mi futuro sería heredar el pequeño taller de mi padre y dedicarme a lo mismo que él se había dedicado desde su niñez. Pero yo quería otra cosa. Quería viajar, conocer Eternia y tal vez, quién sabe, ver, aunque fuese de lejos, a alguno de esos héroes que en mi pueblo llaman Masters del Universo. A veces tengo que acompañar a mi padre a por madera para la herrería. No tenemos dinero suficiente para comprar madera, así que vamos a bosques perdidos, que no estén muy lejos de nuestro pueblo, para intentar cortar algunos árboles pequeños e ir tirando. A veces, cuando estamos cortando madera con nuestras hachas, veo aquel castillo a lo lejos, apenas a mediodía de camino. Mi padre siempre me dice que no mire para allí, que solo mirar ya puede traernos mala suerte, que solo trae desgracias para la gente como nosotros. El castillo casi siempre está bajo nubes oscuras. En alguna que otra ocasión extraños ruidos y cegadores brillos llegan hasta nuestros oídos. En el pueblo cerramos puertas y ventanas cuando eso ocurre, pero yo siempre quiero mirar. Es por eso que aquella vez que una anciana llegó muy temprano al pueblo buscando un ayudante para ir al castillo y hablar con la dueña, ni me lo pensé. Mi padre estaba en el taller, la gente del pueblo en sus casas o en sus campos trabajando. Así que recogí una manta pequeña que solía usar para paliar el frío en mis caminatas y me fui con ella. Tardamos un día entero en llegar. Habríamos llegado mucho antes, pero el lento paso de la anciana a la que acompañaba nos retrasaba. Yo no podía ocultar mi nerviosismo y cada poco tiempo le hacía preguntas a la anciana, preguntas que ella evitaba o respondía sin dar apenas información. Lo máximo que pude sacarle en toda la travesía fue que la dueña del castillo, una poderosa hechicera, necesitaba ayuda puntual y, quién sabe, durante varias ocasiones más, si la ayuda era lo suficientemente buena. Llegamos al castillo casi al anochecer, con el segundo sol de Eternia a punto de desaparecer detrás de las montañas del valle de Narl. Y aunque el castillo lo vimos ya desde lejos, al acercarnos, la maleza del bosque cercano hizo que lo perdiésemos de vista hasta el último momento, tras apartar las últimas ramas que nos separaban de un camino muy antiguo. Allí estaba el castillo, era enorme, y negras nubes, como casi siempre, cubrían todo el cielo sobre él. La anciana puso su mano sobre mi espalda y me empujó levemente hacia adelante. Di un paso hacia el castillo y la puerta comenzó a abrirse. Las piernas comenzaron a temblarme y me di cuenta de que estaba apretando las manos y los dientes con demasiada fuerza. Estaba muy nervioso, así que intenté relajarme. Miré hacia atrás, hacia la anciana, pero ésta había desaparecido. ¿Cómo podía? Mi sorpresa quedó relegada a un segundo plano al instante al escuchar cómo la puerta del castillo golpeaba el suelo. Me di la vuelta y volví a mirar hacia el castillo, y lo que vi me dejó totalmente asombrado. Allí, sobre la puerta recién abierta, estaba una mujer, la mujer más bella que mis ojos pudieron haber visto nunca, una mujer de la que emanaba un poder tan incomprensible que caí de rodillas totalmente absorto en la escena. Aquella hechicera se acercó y me ofreció la mano. La así y me ayudó a levantarme. Gracias por haber acudido a mi llamada. Me dijo. Necesito ayuda, y nadie puede ayudarme salvo tú. Comenzó a caminar hacia el castillo y la acompañé, escuchando lo que me decía, pero todavía absorto por su compañía. El tiempo pasaba de manera extraña a su lado y cuando me di cuenta, estábamos dentro del castillo y la puerta ya se había cerrado. Juro que pasé por aquella puerta, juro que estaba escuchando todo lo que me decía, pero no puedo recordar con exactitud cuánto tiempo pasó hasta verme rodeado de aquella penumbra. ¿Segundos? ¿Minutos? Aquella mujer pareció darse cuenta de mis pensamientos y los guió de vuelta al momento. Descuida. Todo lo que te acabo de contar está aquí. Y de entre las plumas de su capa sacó un viejo sobre, arrugado y amarillento seguramente por el paso del tiempo. Parecía muy antiguo, y lo cogí. No abras el sobre ahora. Espera a que yo me vaya. Una vez mis pies no estén en este castillo, abre el sobre y lee atentamente las reglas que antes te comenté. Hazlo justo en cuanto yo me vaya. No esperes ni un solo minuto.
Cuando el sol aparezca de nuevo sobre los altos bosques de la aldea de Orcas, regresaré al castillo y podrás volver a tu pueblo. Pero insisto, sigue las reglas al pie de la letra. El castillo está bajo mi control, nada tengo que temer aquí, pero para un eterniano puede suponer incluso la muerte. La palabra muerte atenazó mis sentidos. ¿En qué momento la muerte podría tener algo que ver con aquella ayuda que me pedía? Sigue las reglas, solo eso. Debo irme ya. Sé que puedo confiar en ti, puesto que han sido fuerzas que ni yo domino las que han guiado tus pasos hasta este lugar. Elevándose literalmente en el aire, ascendió rodeada de un brillo mágico, alcanzando una de las ventanas superiores. Aquella ventana no permitía que la luz del exterior, ya escasa, entrase e iluminase el interior, pero la propia ventana estaba más alta de lo que parecía por fuera, tan alta que el resto del espacio a su alrededor estaba completamente oscuro. La mujer alcanzó el alféizar y ya no era una mujer, era un ave exótica tan preciosa que solo podría haber existido en la mismísima Preternia. Alzó el vuelo y desapareció. Era extraño. La ventana por la que acababa de desaparecer aquella especie de águila pareció disolverse entre las sombras, mientras la escasa luz de las antorchas que había en las paredes a mi altura tintineaban con extrañas y renovadas fuerzas. Volví mi mirada al espacio en el que me hallaba, con la puerta de entrada al castillo a mis espaldas, apenas a unos metros. Comencé a observar mi alrededor, a ambos lados, a cierta distancia, varias puertas de diferente factura, algunas de madera, otras de metal, una de colores cambiantes, otra con formas maravillosamente talladas y al fondo, una gran sala con varios círculos tallados y pintados en el suelo. En medio de aquellos círculos concéntricos, una luz. ¡Un momento! ¡El sobre! La hechicera había dicho que lo abriese y lo leyese en cuanto ella se fuese, y juro que allí dentro el tiempo pasaba de forma diferente. ¿Habré incumplido ya alguna regla? Con temblorosas manos abrí rápidamente el sobre y extraje un papel igual de viejo y arrugado de su interior. Allí, con una caligrafía perfecta, estaban escritas una serie de reglas, y al parecer, si las incumplía, podría morir. Inmóvil donde me hallaba, comencé a leer lo escrito en aquel papel. Gracias, amigo, por tu ayuda. Si estás leyendo esto es porque un importante asunto requiere mi atención en lugares difíciles de describir. Lo hago por cuestiones ajenas a los habitantes de Eternia, tan ajenas que sería una pérdida de tiempo intentar siquiera explicarlo. Quedas al cargo del castillo de Grayskull durante esta noche. Te pido que sigas al pie de la letra las siguientes 10 reglas, sin excepción, e insisto, al pie de la letra. Si sucediese lo que no deseo que suceda, si alguna de las reglas no se sigue, solo te pido que corras con todas tus fuerzas, estés donde estés, hacia la puerta de colores cambiantes, agarres con fuerza su pomo y te concentres en un lugar que sientas como seguro para ti. Puede ser tu casa o cualquier otro lugar en el que te sientas a salvo. Cuando tengas ese lugar anclado en tu mente, abre la puerta y crúzala, pero acuérdate, por favor, de cerrarla cuando estés a salvo. No quiero que nada que no deba salga por esa puerta al mundo exterior. Estas son las reglas. Primera. A menos que alguna regla indique lo contrario, tu lugar seguro será tras la mesa alta bajo la antorcha. Allí deberás pasar de pie la mayor parte del tiempo. No salgas de detrás de la mesa por decisión propia, solo si alguna regla te indica que debes salir. Tampoco te sientes a descansar en el suelo por cansado que estés. Permanece siempre de pie. Desde ese lugar se ve perfectamente la esfera mágica que se indica en el siguiente punto, para que estés pendiente del tiempo. Segunda. Justo sobre mi trono hay una esfera con 10 marcas y una sombra mágica. Cuando la sombra caiga sobre el 10º símbolo regresaré. Guíate siempre por la sombra mágica para estar atento al resto de las reglas. Tenlo siempre a la vista, consúltalo siempre. No confíes en ti mismo ni en tu percepción del tiempo, solo en esa esfera. Aquí dentro es la única forma de medir el paso del tiempo, y por extraño que te parezca, el tiempo no comenzará a transcurrir hasta que termines de leer esta lista de reglas. Tercera. Entre el primer y segundo símbolo de la esfera no sucederá nada, pero debes estar muy atento. El tiempo puede pasar enormemente despacio o sorprendentemente deprisa, y el siguiente intervalo de tiempo puede sorprenderte. Dependerá de tu estado de nerviosismo. Intenta estar tranquilo. Siguiendo estas reglas, no te sucederá nada. Cuarta.
Cuando la sombra mágica toque el segundo símbolo, sal de detrás de la mesa y acércate con premura, pero sin correr, a mi trono. Tras subir las escaleras del trono verás que a los pies del mismo hay 2 velas, enciéndelas. Para ello deberás llevar contigo la yesca y pedernal que tendrás sobre tu mesa. Mientras intentes crear la chispa necesaria, escucharás varias voces a tus espaldas, justo detrás de ti. Notarás sus voces justo en tu nuca. Las voces estarán dándote instrucciones contradictorias sobre cómo usar apropiadamente la yesca y el pedernal. No les hagas caso y concéntrate en la tarea. Cuando las hayas encendido, coge la vela de color más claro y vuelve hacia la mesa y déjala encima. No habrá nadie detrás de ti. No tengas miedo. En tu camino de regreso a tu posición no puede apagarse la vela que llevarás en tu mano. Si ésta se apaga, corre lo más rápido que puedas hacia la puerta de colores cambiantes. Ya sabes lo que hacer con ella. Quinta. En algún momento entre el tercer y el cuarto símbolo aparecerá un grupo de personas. No sabrás de dónde ha salido y créeme que es mejor así. Varios de ellos tendrán una expresión malhumorada en sus rostros y se acercarán a tu posición. Algunos te increparán, otros te exigirán que les ayudes a encontrar la puerta de salida y otros más darán fuertes golpes con las palmas de sus manos en la superficie de tu mesa, mirándote con rabia. No les mires a los ojos. Simplemente diles que no puedes ayudarles. No temas, no te harán nada, pero no les mires a los ojos. Sexta. Si en el grupo de gente anterior se halla una mujer con una tela roja como tocado, debes señalarla y decirle a los demás que ella sabe dónde está la salida. Debes buscar a esa mujer por si está en el grupo de personas que se te acercarán, porque si ella está en el grupo y no te das cuenta, los más iracundos seguirán golpeando tu mesa hasta romperla y no querrás saber con qué fuerza te golpearán a ti. Recuerda, una mujer con una tela roja como tocado. Séptima. En algún momento entre el cuarto y el sexto símbolo escucharás a alguien hablando desde detrás de la puerta vieja de madera, la que está al lado de la puerta de color cambiante. Esa voz será la de alguien de tu edad, más o menos, pidiéndote que abras la puerta. Te llamará apenas un par de veces. Pero debes salir de tu posición y abrir la puerta. No mires hacia el interior de la puerta, por mucha curiosidad que sientas. No mires. En su lugar, fija tu mirada sobre la esfera mágica que mide el tiempo y espera ver un leve brillo azulado. En cuanto lo veas, cierra la puerta y vuelve a tu posición detrás de la mesa alta. Si todo va bien, notarás un poco más de frío en el ambiente. Octava. Entre el sexto y noveno símbolo, la esfera en la que consultarás el tiempo parecerá dejar de ser una referencia viable. Saltará de símbolo en símbolo sin patrón alguno y a saltos impredecibles. Simplemente deberás estar muy atento a cuando traspase el noveno símbolo, porque justo en ese instante deberás salir de detrás de tu alta mesa, vela en mano, y abrir la puerta de metal que tiene un hueco con 3 barrotes a la altura del rostro. Simplemente abre la puerta y vuelve rápido a tu lugar. Pon la vela sobre la mesa y ocúltate bajo ella cerrando los ojos. No te muevas, permanece escondido bajo la mesa y con los ojos cerrados. Escuches lo que escuches. Podrás abrirlos cuando dejes de escuchar los ruidos. Cuando estés en silencio, levántate de nuevo con cuidado y abre los ojos. Verás que estás totalmente a oscuras. No te asustes. Los únicos puntos de luz serán la vela del trono, tu vela y la esfera mágica del tiempo. Solo tendrás que esperar a la siguiente hora. Pero si la vela se te apaga después de haber abierto esa puerta, corre lo más rápido que puedas hacia la puerta de colores cambiantes. Ya sabes lo que hacer con ella. Novena. Si en cualquier momento de tu estancia en el interior del castillo notas movimiento de reojo, no le prestes atención. Puede ser en cualquier momento a lo largo de la noche y pueden ser multitud de detalles. Una sombra fugaz, un movimiento borroso cerca de ti, unos pequeños ojos brillantes en la oscuridad. Sea lo que sea, no hagas caso de todo aquello que vive en la oscuridad. No te molestará a menos que intentes descubrir qué es. Décima. Por último, presta especial atención al tiempo entre el noveno y el 10º símbolo de la esfera. En cualquier momento escucharás fuertes golpes en la puerta principal, tan fuertes que ésta retumbará y parecerá que en cualquier momento podría venirse abajo. Escucharás una poderosa voz en el exterior que intentará ponerse en contacto contigo. Será una voz masculina y grave que te hablará con premura pero inspirará confianza, tanta
que lo que te diga parecerá tener sentido. Diga lo que diga, no te acerques a la puerta. Diga lo que diga, y créeme, puede ser muy convincente. Cuando la esfera mágica del tiempo haga avanzar su sombra pasado el 10º signo, volveré al castillo y podrás regresar a tu hogar. En ese momento, te preguntaré si alguna otra vez podré contar con tu ayuda. Buen destino. Mis temblorosas manos agarraban tan fuerte aquel papel que lo estaban empezando a arrugar. Mis ansias de ver cosas nuevas me habían llevado hasta allí, pero allí era un lugar en el que me di cuenta de que no quería estar. Inquietantemente nervioso, miré rápidamente a aquella esfera mágica sobre el trono. ¿Se estaba empezando a mover la sombra o eran imaginaciones mías? Nervioso, releí la primera regla y me fui rápidamente hacia la mesa alta que estaba delante a mi derecha, bajo una de las antorchas. Volví a mirar la sombra de la esfera mágica apenas había avanzado. Me cuadré firme de pie tras la mesa. Entre el primero y el segundo símbolo no debería pasar nada, pero yo me notaba frío y sudoroso. Los nervios los tenía a flor de piel. No le quité el ojo de encima a la esfera en ningún momento. La sombra se movía tremendamente despacio, si es que se movía en realidad, aunque juraría que sí. Aguanté un tiempo indeterminado allí plantado, de pie tras la alta mesa, mis manos apoyadas en su superficie, mis dedos tamborileando sobre la mesa. Sí, tamborileando, sin dejar de mirar la esfera mágica. La sombra no se movía. De repente recordé que, según otra de las reglas, en cierto momento debería encender unas velas que estarían a los pies del trono. Aquel magnífico trono se veía desde donde yo estaba, y me fijé en que efectivamente había 2 velas de diferente color en sendos candelabros a sus pies. Llegado el momento, tendría que encenderlas usando yesca y pedernal. Estos deberían estar sobre la mesa, pero sobre la mesa únicamente descansaban mis nerviosas manos. ¿Estarán en el suelo? Me incliné ligeramente y empecé a mirar el suelo, intentando ver entre la tintineante luz de las antorchas el pedernal y un poco de yesca, aquello que me permitiría encender las velas, pero allí no había nada. Palpé la parte inferior de la mesa, no fuese a ver un compartimento o cajón donde estuviesen guardados. Miré de reojo la esfera mágica mientras palpaba la parte inferior de la mesa. La sombra, no podía ser. La sombra estaba en la mitad entre el segundo y tercer símbolo. ¿Cuánto tiempo había estado buscando la yesca y pedernal? Juraría que habían sido solo unos segundos. Las reglas, ¿qué decían las reglas? Releí la primera y la segunda y la tercera. La cuarta regla, allí estaba. Tenía que encender las velas, pero no había yesca y pedernal. No, espera, allí estaban, sobre la mesa. Hacía solo un segundo que había mirado y... No importa. Tenía que encender las velas. Notaba cómo las gotas de sudor frío resbalaban por mi espalda, empapando mis ropas. Cogí la yesca y el pedernal y me diré de nuevo a la esfera. La sombra estaba a punto de alcanzar el tercer símbolo. Salí de detrás de la mesa con la yesca y el pedernal hacia el trono. Debía atravesar la amplia zona del suelo marcada con relieves y pinturas de círculos en el suelo. No debía correr. En una mano llevaba la yesca y en la otra el pedernal y el papel con las reglas. Lo había arrugado tanto que casi parecía entre las sombras un trozo de tela rota. Llegué a las escaleras del trono y comencé a subir los escalones. Me sentía de repente muy pesado y cansado, pero seguí subiendo. Miré de nuevo la esfera mágica y la amenaza de que la sombra traspasase el tercer símbolo se hacía ahora casi inmediata. Llegué a la altura del trono y me agaché para comenzar a trabajar con la yesca y el pedernal. Pero de repente recordé lo que pasaría a continuación y una expresión de horror cruzó mi rostro. Cerré los ojos, apreté los dientes con mucha fuerza y empecé a temblar. Estaba completamente empapado en sudor. Abrí los ojos ligeramente y fue entonces cuando fui consciente de que no podría encender la yesca si no raspaba con algo metálico el pedernal. Estaba pensando qué usar cuando una voz justo a mi espalda comenzó a decir justo detrás de mí que no podría encender la yesca, que estaba demasiado húmeda. Otra voz, esta vez de mujer, comenzó a hablar al mismo tiempo diciéndome que la yesca estaba perfectamente seca y que prendería sin problema. Otra voz comenzó a hablar, decía que el pedernal no funcionaría allí dentro. Luego otra voz se sumó y luego otra y luego otra. Aquellas voces no me dejaban pensar con claridad. Eran tan reales que no podía suponer otra cosa más, que a mis espaldas se estaba reuniendo cada vez más gente. Hasta notaba cómo su saliva al hablar salpicaba mi pelo y mi nuca. Cada vez hablaban más alto, hasta casi gritar. Miré de nuevo la esfera mágica y la sombra que indicaba. Estaba a punto de sobrepasar el tercer símbolo. Piensa. ¿Con qué rascar el pedernal?
Las voces seguían hablando cada vez más alto sobre qué debería hacer y qué no, pero ninguna me daba idea alguna. Lo único de metal que habría allí eran los candelabros. Sí, tenía que intentarlo. Sin dejar de mirar la esfera mágica, quité una de las velas y usé el candelabro para rascar el pedernal. Las chispas comenzaron a saltar, libres. Algunas de ellas cayeron sobre la yesca. Seguí rascando febrilmente el pedernal con el candelabro y varias de las chispas cayeron sobre la yesca hasta que prendió. Me incliné y soplé un poco sobre la yesca para avivar la ligerísima llama. Cogí una de las velas y la acerqué a aquella moribunda llama, rezando por los dioses a que prendiera. Y prendió. Usé esa vela encendida para encender la otra y colocarla de nuevo sobre el candelabro del que la había quitado. ¿Y ahora? Tenía que regresar con la vela de color más claro o más oscuro. Me quité a mí mismo el papel de entre las manos y releí. La más clara. Las voces no paraban de hablar. La sombra estaba ya encima del tercer símbolo. Tenía que darme la vuelta y regresar, bajando los escalones. Pero aquellas voces tenían un tono más violento que antes. Cada vez más. Tendría que darme la vuelta ya, de inmediato. Cerré los ojos y me di la vuelta con la vela en la mano, temblando. Los abrí de repente al tiempo que daba un grito de puro terror. Tal vez para asustarme a mí mismo, más de lo que aquellas voces me asustaban. Delante de mí no había nadie. Bajé los escalones presuroso y volví a mi lugar, de pie tras la alta mesa. Mi ropa estaba empapada en sudor. Las rodillas temblaban y me fallaban. Las manos no dejaban de temblar y tenía los dedos adormecidos. Me castañeteaban los dientes de puro miedo. ¿Quién me habría mandado a mí salir de casa para esto? Miré la esfera mágica del tiempo y la sombra. Parecía desde lejos que... Fijé mi atención lo más que pude en la sombra. Aún estaba en la mitad, entre el segundo y tercer símbolo. No era posible. Antes, unos segundos antes, la sombra estaba a punto de sobrepasar el tercer símbolo. Cerré mis manos con fuerza. En una de ellas aún descansaba el papel con la lista de reglas. Fue entonces cuando me sentí muy afortunado, muy afortunado. No había prestado atención a mi propia vela, pero por los dioses su llama no se había apagado en el camino de vuelta a la mesa. Si se hubiese apagado. Mis ojos buscaron la puerta de colores cambiantes. Tal vez debería haber incumplido una regla y salir por aquella puerta. Estaría de nuevo en casa con mi padre. Juro que nunca me quejaré del duro trabajo que supone la herrería. Podría romper alguna regla, sí. Podría romperla y volver a casa. Casi sin quererlo miré hacia mi derecha, hacia el trono. Y sobre el trono miré a la esfera mágica del tiempo. La sombra había pasado del tercer símbolo. Justo de mi izquierda comenzó a llegar el sonido de conversaciones entre varias personas que se acercaban, hablaban alto y parecían enfadados o molestos por algo. Mis manos no habían dejado de temblar desde que llegué a la mesa, pero recordé exactamente lo que tenía que hacer a continuación y aún así no pude evitar mirar hacia ellos. Un grupo de personas se acercaba hacia mí con expresión de enfado en sus rostros. No les mires a los ojos, recordé. Me agarré con fuerza a la mesa y bajé la mirada. Me dio tiempo apenas a ver que entre ellos había hombres y mujeres de diferentes edades. Sus ropajes eran vastos y estaban sucios. Enseguida estaban sobre mí, con la mesa como único baluarte. Exigían a gritos que les dijese dónde estaba la salida. Sus voces eran desagradables y aquellos que estaban más cerca de mí comenzaron a golpear la mesa con las palmas de sus manos para enfatizar su enfado. Alcé la vista lo justo para ver los aspavientos que hacían y cómo golpeaban la mesa. A pesar del miedo que recorría cada fibra de mi ser, logré concentrarme lo suficiente como para no cruzar la mirada con ninguno de ellos. No sé cómo, pero lo estaba logrando. Solo tenía que decirles que no podía ayudarles y se irían, seguro que se irían. Separé mis labios para comenzar a articular cada una de las palabras de aquella frase, cuando recordé que aquella regla incluía otra más. Una chica con una tela roja como tocado. Por los dioses, debía mirar hacia ellos para comprobar si había una chica con una tela roja como tocado. Parecía imposible, me veía incapaz de hacerlo, pero tenía que hacerlo. Subí la mirada de repente. Sus rostros iracundos tenían algo extraño. Intenté enfocarme en sus cabellos, su pelo, pero se movían demasiado y el olor, aquel olor nauseabundo, comenzó a extenderse por todas partes. Era insoportable y empezaban a estar más enfadados que cuando habían llegado. Mi mirada saltó de uno a otro. Eran muchos, intentando ver si alguno de ellos tenía una tela roja en el pelo, pero sus bocas eran un imán para mis ojos, aquellos dientes podridos, aquellos labios moviéndose de manera
manera antinatural, aquellas comisuras rasgadas de las que comenzaban a brotar pequeños hilos de sangre, y continuaban gritando, golpeando la mesa cada vez con más fuerza. No veía ningún pañuelo rojo en la cabeza de ninguno de ellos, no había ningún tocado rojo, pero no estaba seguro, la luz era escasa, sus ropas demasiado sucias y rotas. Cerré con fuerza los ojos y grité muy alto y muy fuerte agarrando la mesa. No puedo ayudaros, no puedo ayudaros, no puedo ayudaros. Lo primero que vi cuando abrí los ojos fueron mis manos agarradas a la mesa. Los dedos estaban blancos de la fuerza que estaba haciendo. Una ligera y torcida sonrisa asomó a mi rostro. Allí no había nadie, se habían ido. Fue entonces cuando noté un sabor extraño en la boca, un sabor metálico, ferroso. Llevé una de mis manos a mi lengua y mis dedos revelaron una pequeña herida que comenzaba a sangrar. No sé cuándo me mordí, pero aquel dolor hizo que volviese a la realidad de mi situación. Todavía quedaba mucha noche por transcurrir y mi destino parecía del todo aciago. Lentamente y con cierto recelo volví mis ojos hacia la lejana esfera mágica del tiempo. Quería ver qué venía a continuación. La sombra se acercaba ya al sexto símbolo. Las reglas. El papel. ¿Dónde estaba? Solté la mesa y miré las palmas de mis manos. Juraría que tenía el papel en mi mano derecha, arrugado cual pequeño guijarro contrahecho. ¿Habría caído al suelo? Antes de buscarlo volví a mirar la sombra mágica. Estaba más retrasada. ¿Apenas pasado el quinto símbolo? Sin dejar de mirar la esfera mágica del tiempo, comencé a tantear con los pies el papel. Tenía que estar en el suelo, debía habérseme caído en algún momento, pero mis pies no tropezaron con ningún obstáculo, más allá de las patas de la alta mesa. No quería apartar la vista del círculo mágico del tiempo. La sombra parecía no avanzar si lo miraba, pero tenía que encontrar el papel. Aparté la vista de la esfera mágica para revisar rápidamente el suelo. Mis pies, allí estaba, el papel. Me agaché, lo recogí, lo desplegué. Miré la esfera, la sombra acababa de retrasarse hasta apenas pasado el cuarto símbolo. Leí las reglas, buscando lo que habría de suceder a continuación, pero antes de poder fijar mi mirada sobre el papel, me pareció escuchar una voz. Rápido, las reglas. No recordaba que venía a continuación. Sí, allí estaba, la séptima regla. Raudo salí de detrás de la mesa y busqué la puerta de color cambiante. A su lado estaba la puerta vieja de madera. Al acercarme escuché claramente, lo que la voz decía tras ella. Estoy encerrado y necesito salir de aquí. Necesito salir de aquí. ¿Puede ayudarme? Por favor, hace mucho frío. Aquella voz era una voz joven, opacada por la vieja puerta de madera. Agarré con temor el pomo. Me hice a un lado. Dirigí mi mirada hacia la esfera mágica del tiempo y abrí la puerta. No debía mirar hacia el interior. Debía fijar mi mirada en la esfera mágica hasta detectar un leve brillo azulado en ella. A mi lado, justo a mi lado, escuché pasos de alguien que salía de detrás de la puerta. De repente comenzó a hacer mucho frío, tanto que mis dientes comenzaron a castañetear, mientras que el sonido de aquellos pasos se alejaba en dirección a la mesa de donde yo había salido. Los vellos de mis brazos se erizaron. Un miedo atávico atravesó todo mi ser. Mi mano, todavía agarrando el pomo de la puerta, comenzó a temblar. Mis ojos, sin embargo, seguían fijados en la esfera mágica y mis oídos, de manera inevitable, intentaban discernir qué sucedía a mis espaldas. Ruido de dedos, tamborileando sobre mi mesa se escuchaban, apagados, opacos pero claros. Fue entonces cuando me pareció percibir un sutil destello azulado en la esfera mágica del tiempo. Podría ser. ¿Había sido aquello un ligero brillo? Temeroso comencé a girar sobre mí mismo mientras cerraba de nuevo la vieja puerta de madera. Mis ojos se dirigieron inmediatamente hacia la mesa. Allí no había nadie. Con pasos erráticos volví hacia la posición que debía ocupar, la mesa. Tardé en llegar lo que me pareció una eternidad. Todo aquello parecía una pesadilla. Miré la esfera. La sombra traspasaba en aquel momento al sexto símbolo, y del sexto símbolo hablaba la última regla del... De repente me pareció ver movimiento a mi izquierda. Fue muy sutil, apenas perceptible. Giré mi cabeza. No, ya lo recordaba. Movimientos fugaces. No mirar. Cerré los ojos y recordé entonces a mi abuelo. Me vino de repente.
Yo era muy pequeño y el recuerdo era un poco borroso, pero ciertas cosas no se olvidan. Estábamos regresando del campo. Mi abuelo era muy bueno. La gente del pueblo le pedía consejo para todo y además era muy fuerte. Siempre que estaba a su lado sabía que no podría pasarme nada. Aquella noche, tras haber estado con mi abuelo en el campo todo el día, poco antes de llegar al pueblo, una manada de lobos apareció en el camino. Estaba tan distraído con unas ramas con las que me habían hecho un juguete que no me di cuenta de que pasaba algo hasta que vi que mi abuelo se había parado. Choqué con su pierna y miré hacia arriba. Vi que mi abuelo miraba hacia adelante, hacia el camino. También yo miré hacia allí. Fue entonces cuando vi la manada de lobos. No sé cuántos eran. Volví a mirar a mi abuelo. Su expresión seguía tan calmada como siempre. Mientras tanto, los lobos se movían, gruñían, nos tanteaban. Pequeño como era, recuerdo agarrarme a la pierna de mi abuelo. Estoy seguro de que le llegué a clavar las uñas a través de la gruesa pernera de su pantalón. Mis ojos saltaban de los lobos al rostro de mi abuelo una y otra vez, sin parar. Mi abuelo en ningún momento hizo ademán alguno, no usó el azadón, no se puso a la defensiva, ni siquiera cambió la expresión de su rostro. Simplemente se quedó allí plantado, quieto, mirando directamente a los lobos, o tal vez solo a uno de ellos. Lo siguiente que recuerdo es estar aupado a sus hombros, todavía con lágrimas de miedo en los ojos, pero feliz de que los lobos se hubieran marchado. Siempre pensé que lo que hizo mi abuelo fue mantener la calma y medir sus fuerzas contra sí mismo. Nunca sabré qué habría hecho mi abuelo si hubiese estado solo. Tal vez lucharía contra los lobos y tal vez entonces moriría, pero yo, su nieto, estaba allí. Y la pelea tuvo lugar en otro plano. Respiré tranquilamente varias veces y abrí los ojos con lentitud, alejándome de aquellos recuerdos. Giré mi cabeza y miré hacia la esfera mágica del tiempo. La sombra acababa de sobrepasar el sexto símbolo. A aquellas alturas mi sensación del paso del tiempo estaba completamente perdida. No sabía cuánto llevaba dentro del castillo, pero una extraña calma había anidado en mi interior. Sabía exactamente lo que pasaría a continuación y lo que tendría que hacer. Justo en ese momento, la sombra del círculo mágico del tiempo pareció perder la poca lógica que le restaba por perder, y comenzó rápidamente a oscilar. Regresó hasta el tercer símbolo, luego subió el octavo, bajó de nuevo al segundo, subió al noveno y lo sobrepasó. Cogí la vela de color claro que todavía permanecía sobre mi mesa y me acerqué con paso rápido a la puerta de metal con una hendidura con 3 barrotes a la altura de mi rostro. Abrí la puerta y volví a mi mesa. Dejé la vela sobre ella y me agazapé bajo la mesa. Cerré los ojos y escuché. Pronto los ruidos habían cesado. Los minutos anteriores habían estado plagados de gruñidos, pesados y erráticos pasos, olfateos. Juraría que algo se llegó a acercar a mí y me olió. Nada me importaba. Estaba en una lucha contra mí mismo y pensaba vencer. Ni mis manos temblaron ni mis dientes castañetearon. Una vez en completo silencio, abrí los ojos y me incorporé. Las únicas luces eran mi propia vela, la vela a los pies del trono, y la esfera mágica del tiempo que emitía un débil haz de luz blanca. Todo lo demás era absoluta oscuridad. Todo. Miré en la dirección en la que debería estar aquella alta ventana a través de la cual la bella hechicera había salido hacía ya no sé cuánto tiempo. Noté cierto dolor en mi mano. La abrí y me di cuenta de que me había clavado las uñas en la palma de mi mano. La sangre había manchado la bola de papel que una vez había sido un papel viejo y algo arrugado. Lo desplegué. Leí la última de las reglas y volví a mirar la esfera mágica del tiempo. Llegaba el momento en que se sobrepasaba el noveno símbolo.
Fueron 3 golpes atronadores los que me sacaron al poco de mi ensimismamiento, 3 golpes que habrían derribado el más fuerte de los muros, 3 golpes que hicieron temblar la puerta del castillo y que parecían rayos caídos al suelo en medio de una batalla sangrienta. Mientras miraba hacia donde debía estar la puerta de entrada, con el rabillo del ojo seguía percibiendo fugaces movimientos entre las sombras, formas borrosas que intentaban inquietarme, pequeños destellos de ojos rojos desde la más profunda oscuridad. No me importaban. Sabía que no debía, pero salí de detrás de la mesa y avancé un par de pasos hacia la puerta de entrada. Una voz grave hablaba desde más allá de la puerta. ¿Arden? Arden. Aquella voz. Pequeño, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? No era posible. Aquella voz. Soy yo. Escúchame. No dejes de escucharme. Sé que puedes. Soy yo, el abuelo. Estoy agarrando tu mano con fuerza y secando el sudor de tu frente. ¿Lo notas? Seguro que lo notas. Casi no lo conseguimos, ¿verdad, campeón? Eran muchos lobos. Menos mal que tu abuelo estaba allí para protegerte. Arden, dime algo. Hazme alguna señal. Sé que puedes oírme. No era posible. Mi abuelo había fallecido hacía muchos años ya. Pero la voz, el tono, sus palabras y lo que daban a entender. No te vayas, pequeño. Resiste. Eres fuerte y sé que me escuchas. Sé que estás ahí, escuchándome. Tu padre está hablando con el médico. Seguro que podrán curar tus heridas. Y en menos de lo que imaginas podrás volver a acompañarme al campo como siempre. Sé fuerte, mi pequeño. Aprieta mi mano. Hazme una señal. Mis pies avanzaron lentamente un par de pasos hacia la puerta del castillo, mis ojos enormemente abiertos y mi mente divagando. Si todo aquello parecía una pesadilla, podría serlo. Y avancé unos pocos pasos más. Aquella voz podía tener razón, debía tener razón. Yo era solo un niño en brazos de mi abuelo y aquello una horrible pesadilla. Una de las sombras borrosas me distrajo. Apenas la vi, apenas fue un segundo, pero sirvió para volver a ser consciente de dónde estaba. Estaba en un lugar en el que no quería estar. Giré mi cabeza hacia la derecha, hacia la puerta de colores cambiantes, con una determinación extraña en mí. Apenas unos metros me separaban de ella. Tenía que salir de allí. Corrí raudo y pronto agarré el pomo de la puerta. Sus colores cambiantes distraían la mirada y mareaban los sentidos. Con la mano fuertemente agarrada al asidero, noté cómo mis piernas me fallaban e intentando mantener el equilibrio, volví a mirar hacia la puerta del castillo. La voz de mi abuelo seguía llamándome. Abrí la puerta de colores cambiantes y entré, pensando en un lugar seguro para mí, mi casa, mi hogar, el mejor de los lugares. Cerré los ojos. Era así, ¿no? Cuando abrí los ojos intenté ver dónde estaba, pero la oscuridad era casi total. Apenas percibía cierto brillo de antorchas en una delgadísima línea a ras de suelo. Debía ser la parte de abajo de alguna puerta. ¿La puerta de mi casa? Por fin. Las piernas terminaron de fallarme y caí. A gatas, palpando el suelo frente a mí, llegué hasta la puerta y me incorporé con muchísimo esfuerzo. Localicé el pomo e intenté abrirla, pero estaba cerrada. Puse el lateral de mi cabeza contra la puerta para intentar escuchar algo y me pareció que había alguien al otro lado, a cierta distancia. Era el leve sonido que alguien hace cuando lleva mucho tiempo de pie y comienza a cambiar de posición varias veces. También me pareció escuchar un sonido similar al de unos dedos tamborileando sobre una superficie de madera. Si allí había alguien, aún no estaba todo perdido, así que comencé a gritar. ¿Hay alguien ahí? Por favor, ¿puede ayudarme a salir? ¡Abra la puerta! Estoy encerrado y necesito salir de aquí. ¿Puede ayudarme? Por favor, hace mucho frío.